Imagina una vida construida sobre una mentira tan profunda que, al ser revelada, puede destruir todo lo que conocemos. Imagina perder todo lo que amas y, aún así, encontrar fuerzas para luchar contra la oscuridad. Esta es la historia de Roberto, un hombre que pensaba haber enfrentado la peor de las tragedias, solo para descubrir que su pesadilla apenas comenzaba. Antes de continuar con esta fantástica historia, por favor, déjanos tu like y suscríbete al canal. Es un gran incentivo para que sigamos creando más historias fascinantes. Era una tarde nublada y fría en la pequeña ciudad de San Sebastián. El viento fuerte silbaba por las estrechas calles y agitaba los árboles en las aceras, mientras nubes cargadas se acumulaban en el cielo, amenazando con una tormenta. En la modesta casa al final de la calle principal, una familia vivía en una rutina silenciosa, marcada por dolores y cicatrices profundas. Roberto, un hombre de 30 y pocos años, estaba sentado en su silla de ruedas cerca de la ventana, observando el movimiento de las hojas caídas que el viento arrastraba por la calle. Sus ojos, de un color marrón oscuro, estaban distantes, fijos en algo más allá de la tormenta inminente. Recordaba destellos del pasado, pequeños fragmentos de una vida que ahora parecía tan lejana, casi como si perteneciera a otra persona. Antes del accidente, Roberto era un hombre fuerte y lleno de energía. Trabajaba en la construcción y se enorgullecía de ser un buen esposo para Marta y un padre dedicado a su hijo, Lucas, de apenas 6 años. Vivían con la madre de Roberto, Carmen, una mujer de naturaleza amarga y con el corazón endurecido por años de sufrimiento y privaciones. Carmen nunca aceptó completamente a Marta y siempre criticaba la forma en que ella cuidaba la casa y al hijo. Pero Roberto, cegado por el amor que sentía por su esposa, siempre defendía a Marta, tratando de mantener la paz en el hogar. Ese fatídico día, hace poco más de un año, Roberto salió de casa temprano, como de costumbre. El trabajo en la construcción estaba atrasado y la empresa exigía que todo se entregara antes del plazo. El tiempo comenzaba a nublarse, pero Roberto no le dio mucha importancia. Es solo lluvia, pensó, antes de despedirse de Marta con un beso rápido y cariñoso. Marta, como siempre, le deseó un buen día y le pidió que tuviera cuidado. El pequeño Lucas corrió hasta la puerta para darle un abrazo a su padre. «Papá, ¿vas a volver temprano hoy?», preguntó con sus ojos brillantes de expectativa. Roberto sonrió, agachándose para estar a la altura de su hijo. «Voy a intentarlo, campeón. Te prometo que si puedo volver temprano, jugaremos con los cochecitos juntos, ¿está bien?». Lucas asintió con entusiasmo, antes de ver a su padre alejarse. Roberto llegó al lugar de la obra, donde el clima de urgencia era evidente. Las estructuras del edificio aún estaban incompletas, y el supervisor presionaba a los trabajadores para avanzar, a pesar del riesgo que las nubes negras en el cielo anunciaban. El viento comenzó a aumentar, y Roberto, preocupado, sugirió que quizás era mejor suspender el trabajo hasta que mejorara el tiempo. «No podemos parar ahora, Roberto. Estamos atrasados y si no entregamos esto a tiempo, perderemos el contrato», replicó el supervisor, con una expresión tensa. Roberto sabía que el supervisor tenía razón en cuanto a la presión por el plazo, pero algo en su instinto lo inquietaba. Aún así, continuó trabajando, pero con una vigilancia redoblada. A medida que avanzaba el día, el viento se intensificó y finalmente estalló la tormenta. Llovía torrencialmente cuando Roberto escuchó un crujido ensordecedor. Se dio la vuelta a tiempo para ver una estructura metálica ceder bajo la fuerza del viento y la lluvia. Todo sucedió en un segundo. Una barra de acero se desprendió y cayó en su dirección. Instintivamente, Roberto intentó moverse, pero fue golpeado brutalmente en la espalda. El dolor fue instantáneo y devastador. Cayó al suelo, sintiendo que el mundo a su alrededor se oscurecía mientras sus compañeros corrían para ayudarlo. Las voces desesperadas de los otros trabajadores se volvieron distantes e indistintas, y luego todo se volvió negro. Cuando Roberto despertó, estaba en el hospital. No sabía cuánto tiempo había pasado, y lo primero que notó fue la ausencia de dolor, sustituida por una sensación de entumecimiento en las piernas. Miró a su alrededor, confuso, hasta que vio a su madre, Carmen, a su lado. La mirada de Carmen era de una seriedad fría, pero había algo más, algo que él no lograba identificar.
«Estás despierto», dijo Carmen, su voz baja y contenida. «¿Cuánto tiempo?», intentó preguntar Roberto, pero su voz estaba débil y entrecortada. «Algunos meses», respondió Carmen. «Has estado en coma. Los médicos no sabían si despertarías». La mente de Roberto era un torbellino de pensamientos confusos. «¿Marta y Lucas? ¿Están bien?». Carmen dudó por un momento, y Roberto supo de inmediato que algo estaba terriblemente mal. Ella miró al suelo, evitando la mirada de su hijo. «Roberto, hubo un accidente», comenzó ella, tratando de mantener la voz firme. «Marta no sobrevivió». Las palabras de ella golpearon como un puñetazo. Roberto sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Quería gritar, pero estaba paralizado por la noticia. Intentó moverse, pero fue entonces cuando se dio cuenta de la magnitud de su condición. No podía sentir las piernas, y al intentar levantarse, sintió un peso aplastante sobre él. ¿Qué pasó?, preguntó, con la voz quebrada. Carmen explicó que, el día del accidente, Marta estaba conduciendo hacia el hospital para verlo cuando fue atropellada por un conductor ebrio. El impacto fue fatal, y Marta murió antes de llegar al hospital. Lucas, que estaba en el asiento trasero, sobrevivió con solo unos rasguños. «Has perdido el movimiento de las piernas, Roberto», continuó Carmen. «Los médicos dijeron que nunca volverás a caminar». Las palabras de ella cayeron sobre Roberto como una sentencia de muerte. Quería gritar, llorar, debatirse, pero todo lo que pudo hacer fue quedarse en silencio, mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. Los días siguientes fueron un borrón de dolor y desesperación. Roberto intentó lidiar con la pérdida de Marta, la nueva realidad de su parálisis y la responsabilidad de cuidar de Lucas. Carmen, por más dura que fuera, asumió el liderazgo en la casa, cuidando de Lucas mientras Roberto aún se recuperaba en el hospital. Lucas, ahora más callado e introspectivo, parecía entender que su vida nunca volvería a ser la misma. Visitaba a su padre en el hospital todos los días, llevando sus juguetes favoritos para intentar animarlo. Roberto, por su parte, trataba de mantenerse fuerte por él, pero la verdad era que se sentía aplastado por el peso de la tragedia. «Papi, ¿vas a estar bien?», preguntaba Lucas, su voz pequeña y llena de preocupación. Roberto siempre respondía con la mayor fuerza que podía reunir. «Sí, campeón. Vamos a superar esto juntos». Eventualmente, Roberto recibió el alta del hospital y volvió a casa, donde se enfrentó a la fría realidad de su nueva vida. Cada movimiento en la silla de ruedas era un doloroso recordatorio de lo que había perdido, y la presencia constante de Carmen, con sus críticas y desaprobación, solo aumentaba su sufrimiento. Ahora, sentado cerca de la ventana, observando la tormenta que se aproximaba, Roberto reflexionaba sobre el camino que lo había llevado hasta allí. Había perdido tanto, pero sabía que debía seguir luchando, principalmente por Lucas. Mientras los truenos retumbaban a lo lejos, Roberto se prometió a sí mismo que, a pesar de todo, encontraría una manera de seguir adelante, por más difícil que fuera. Sabía que el futuro era incierto, pero aún tenía esperanza, por más tenue que fuera. Y esa esperanza era todo lo que necesitaba para empezar a reconstruir los fragmentos de su vida destruida. Los años pasaron, aunque las cicatrices del pasado aún estaban frescas, la vida siguió su curso, implacable e imperturbable. Roberto y Lucas, ahora con 14 años, intentaban sobrevivir en medio de las dificultades que parecían multiplicarse cada día. La modesta casa donde vivían con Carmen, que siempre había sido un refugio frío y sin cariño, ahora parecía una prisión sofocante, donde la esperanza era constantemente aplastada por la amargura y la crueldad de la anciana. Era una mañana gris, el cielo cubierto por nubes que prometían lluvia. Lucas estaba sentado en la mesa de la cocina, preparando los chocolates que él y su padre venderían en las calles ese día. Sus dedos eran ágiles y precisos, una habilidad que había desarrollado a lo largo de los años. Con cada barra envuelta en papel de colores, Lucas sentía el peso de las responsabilidades que cargaba desde muy joven. Roberto, en su silla de ruedas, estaba al lado de su hijo, observándolo con una mezcla de orgullo y tristeza.
Se sentía impotente por no poder ofrecerle a Lucas la infancia que merecía, una infancia libre de preocupaciones y llena de alegría. Pero la realidad de ellos era otra, y Roberto sabía que necesitaba ser fuerte, aunque su fortaleza fuera solo una fachada para proteger a Lucas de la desesperación que a menudo lo consumía. «Lo estás haciendo bien, hijo», dijo Roberto, tratando de mantener un tono positivo. «Pronto venderemos todos estos chocolates, quién sabe, hoy podremos conseguir un poco más de dinero para guardar». Lucas levantó la mirada y forzó una sonrisa, aunque sus ojos marrón oscuro reflejaban el cansancio y la madurez prematura. «Lo lograremos, papá. Solo tenemos que seguir intentándolo». Roberto asintió, pero antes de que pudiera responder, escucharon el sonido de pasos pesados en el pasillo. Carmen apareció en la puerta de la cocina, su rostro endurecido por líneas de desaprobación. Sus cabellos grises estaban recogidos en un moño apretado, y sus ojos grises, antes vibrantes, ahora eran fríos y calculadores. «¿Ya terminaron?» «Saben que no tenemos tiempo que perder», dijo ella, con una voz cortante como un cuchillo. «Estos chocolates no se venderán solos, y necesitamos dinero para pagar las cuentas». Roberto tragó saliva y forzó una sonrisa, tratando de ocultar la irritación que las palabras de Carmen siempre provocaban. «Sí, madre. Estamos terminando. Pronto estaremos en las calles». Carmen se acercó, tomando una de las barras de chocolate y examinándola como si fuera algo de poco valor. «Esto necesita estar mejor envuelto. La gente no va a pagar por algo que parece barato». «Recuerda eso la próxima vez», dijo, lanzando el chocolate de vuelta a la mesa con desdén. Lucas mantuvo la cabeza baja, concentrándose en la tarea que tenía frente a él. Había aprendido a ignorar las críticas de su abuela, pero aún dejaban marcas profundas. Sabía que cualquier respuesta de su parte solo resultaría en más reprimendas, así que prefería permanecer en silencio. «Salgan en 5 minutos», anunció Carmen, girándose para salir de la cocina. «Y no quiero excusas. Necesitamos traer dinero a esta casa». Después de que Carmen salió, Lucas soltó un suspiro pesado y miró a su padre. «Ella nunca va a cambiar, ¿verdad?». Roberto sacudió la cabeza, sintiendo el peso de la amargura de Carmen como una piedra en el pecho. «Siempre ha sido así, hijo. Pero tenemos que seguir adelante, incluso con todo esto. Nos tenemos el uno al otro, y eso es lo que importa». Lucas asintió, pero la tristeza en sus ojos era evidente. Sabía que su padre intentaba mantener el ánimo, pero la realidad que vivían era implacable. Desde que tenía memoria, su vida había sido una lucha constante, marcada por la pérdida de su madre y las duras condiciones impuestas por su abuela. Pero, sobre todo, Lucas no soportaba ver a su padre en esa situación, limitado por la silla de ruedas y la constante presión de Carmen. Algunos minutos después, Roberto y Lucas estaban listos para salir. Lucas, ya familiarizado con la rutina, tomó la mochila llena de chocolates y se la colgó en la espalda. Roberto maniobró su silla de ruedas hacia la puerta principal, mientras Carmen los observaba de cerca, como una supervisora estricta. «Vayan a la plaza central hoy», instruyó Carmen, mientras comía un trozo de chocolate que había sobrado de la producción del día. «Allí siempre hay más movimiento y turistas. Tal vez logren vender todo antes del mediodía. Y no vuelvan sin vender todo, es una orden». Lucas asintió y comenzó a empujar la silla de ruedas de Roberto por las calles de la ciudad. El camino hacia la plaza era largo y lleno de piedras irregulares que dificultaban el paso de la silla, pero ya estaban acostumbrados a las adversidades. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides darle like, y, si puedes, suscríbete al canal. Es muy importante para nuestro crecimiento. Muchas gracias. Al llegar a la plaza, el movimiento ya comenzaba a aumentar. El olor a pan fresco y café recién hecho flotaba en el aire, mezclándose con el sonido de las conversaciones y risas de las personas que pasaban. Lucas comenzó a acercarse a las personas que se acercaban, ofreciendo los chocolates con una sonrisa tímida. «Buenos días, ¿le gustaría comprar un chocolate?» «Son hechos en casa», decía, su voz suave pero firme. Algunas personas pasaban sin siquiera mirarlo, mientras que otras respondían con una sonrisa simpática.
pero sin interés en comprar. Sin embargo, había quienes se encantaban con la determinación de Lucas y compraban 1 o 2 chocolates, elogiando el esfuerzo del niño. Roberto observaba todo de cerca, ayudando como podía, pero siempre con el corazón oprimido. Odiaba el hecho de que su hijo tuviera que trabajar tan duro a tan temprana edad, pero no había otra opción. Cada venta era una pequeña victoria, una prueba de que, de alguna manera, estaban sobreviviendo. Alrededor del mediodía, el sol ya estaba alto en el cielo, y Lucas sentía el sudor correr por su frente. Miró la mochila casi vacía y sintió un pequeño alivio por haber vendido la mayoría de los chocolates. «Hacemos una pausa, papá», sugirió Lucas, viendo un banco vacío a la sombra de un árbol. Roberto estuvo de acuerdo, y Lucas lo empujó hasta el banco, donde se sentaron a descansar. El silencio entre ellos era cómodo, pero cargado de pensamientos y sentimientos no dichos. «¿Estás cansado, hijo?», preguntó Roberto, preocupado por el esfuerzo que Lucas hacía todos los días. «Un poco, pero estoy bien», respondió Lucas, mientras bebía un sorbo de agua de su botella. Al guardarla nuevamente en la mochila pudo verificar algunas unidades de chocolate al fondo y pronto recordó la orden que su abuela había dado. «Necesitamos vender el resto, papá. Con suerte, quizás pueda vender estos últimos a un solo comprador». Roberto sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. «Sí, hijo, quién sabe. Pero por hoy es suficiente. Hoy fuiste un vendedor brillante y ya diste lo mejor de ti. Estamos haciendo lo mejor que podemos, y eso ya es mucho». Mientras descansaban, Roberto recordó las conversaciones que tenía con Marta sobre el futuro de Lucas, los planes que tenían para él. Quería que su hijo tuviera una buena educación, una infancia feliz y una vida libre de las dificultades que él mismo había enfrentado. Pero la vida tenía otros planes, y ahora, todo lo que Roberto podía hacer era asegurarse de que Lucas tuviera lo suficiente para sobrevivir. Al final del día, regresaron a casa, exhaustos pero satisfechos con lo que habían logrado. Carmen ya los esperaba en la puerta, con su expresión severa como siempre. «¿Cuánto consiguieron hoy?», preguntó, extendiendo la mano impacientemente. Lucas entregó el dinero que habían ganado con las ventas, y Carmen contó los billetes y monedas rápidamente, como si estuviera evaluando su esfuerzo en números fríos. «Esto es mejor que ayer, pero todavía no es ideal», dijo, sacudiendo la cabeza en desaprobación. «Mañana, quiero que vuelvan a la plaza temprano. Y traigan más dinero». Lucas y Roberto entraron a la casa sin discutir. Sabían que argumentar con Carmen solo resultaría en más críticas y humillaciones. Por la noche, después de una cena simple, Lucas se fue al pequeño cuarto que compartía con su padre. Se tumbó en la cama, exhausto, mientras Roberto se acomodaba en la silla al lado. «Quisiera que las cosas fueran diferentes, papá», dijo Lucas, su voz baja y cargada de tristeza. «Quisiera que no tuviéramos que pasar por esto todos los días». Roberto extendió la mano y tomó la de Lucas, tratando de ofrecerle algo de consuelo. «Yo también lo quisiera, hijo. Pero estamos juntos en esto, y vamos a encontrar una manera de superar todo esto». Lucas cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. «Solo quiero que podamos ser felices de nuevo». «Lo sé, Lucas», respondió Roberto, sintiendo una punzada de dolor en el pecho. «Lo sé». Mientras la noche caía y la casa se quedaba en silencio, Lucas y Roberto se abrazaron, encontrando fuerzas el uno en el otro. En el fondo de sus corazones, sabían que, a pesar de todo, aún tenían una oportunidad de cambiar sus vidas. Y era esa esperanza, por pequeña que fuera, lo que los mantenía luchando día tras día. El sol de la mañana comenzaba a brillar intensamente cuando Lucas salió de casa, listo para enfrentar otro día de trabajo en las calles. Ese día su padre no se sentía bien y no logró reunir fuerzas ni para salir de la cama. Sería más prudente quedarse pues no ayudaría mucho en esas condiciones. Ya estaba acostumbrado a la ardua rutina, y a pesar de tener solo 14 años, cargaba sobre sus hombros responsabilidades que muchos adultos no tendrían el coraje de asumir. Carmen, al saber que el padre no iría, murmuró palabras duras para Lucas y exigió que regresara con todos los chocolates vendidos, pues no admitiría que las ventas fueran perjudicadas por la ausencia de su padre ese día. Y así,
Lucas salió para otro día de lucha y determinación. El sonido de los coches y el murmullo de las personas en las aceras creaban una sinfonía urbana que Lucas conocía bien. Ese día, como estaba solo, decidió explorar una nueva área de la ciudad, el centro financiero. Allí los ejecutivos de traje que pasaban apurados, siempre le parecieron muy prometedores. Con la mochila llena de chocolates caseros, Lucas se posicionó en una esquina estratégica, observando atentamente a las personas a su alrededor. El movimiento era intenso, y sabía que ese lugar podría ser una buena oportunidad para aumentar las ventas. Fue entonces cuando vio, en medio de la multitud, a un hombre alto y elegante, vestido con un traje perfectamente ajustado, y eso llamó su atención. Tenía una postura confiada y caminaba con determinación, pasando por Lucas sin percatarse de la mirada fija del niño. Lo que más sorprendió a Lucas fue la asombrosa semejanza que ese hombre tenía con su padre. Los mismos rasgos faciales, la misma expresión seria, solo que con un aspecto más joven y saludable que su padre, pues, debido a las luchas y dificultades de la vida, su padre siempre pareció más viejo de lo que era. Lucas parpadeó varias veces, pensando que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Pero no, el hombre realmente se parecía a una versión más joven y exitosa de su padre. Una mezcla de curiosidad y un sentimiento extraño lo invadieron, y decidió seguirlo, manteniendo una distancia segura. Lucas observó mientras el hombre entraba en un edificio lujoso. En la fachada, una placa dorada brillaba con el nombre, Fernández Industria y Comercio. Esperó unos minutos afuera, tratando de calmar el corazón acelerado. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué se parecía tanto a su padre? Lucas se quedó atónito y asustado por todo lo que estaba viviendo en ese momento. Sin saber exactamente qué hacer, Lucas tomó coraje y entró en el vestíbulo del edificio. Fue recibido por un ambiente opulento, con candelabros brillantes y muebles de cuero caros. Se acercó a la recepción, tratando de parecer confiado, aunque la ansiedad era evidente en sus ojos. «Disculpe, ¿el hombre que acaba de entrar, trabaja aquí?», preguntó Lucas, su voz temblando ligeramente. La recepcionista, una mujer sonriente y bien vestida, respondió: «Ah, ¿el señor Fernando Fernández?». «Sí, él es el propietario de esta empresa». «¿Lo estás buscando?». Lucas sintió una ola de shock. ¿Propietario de la empresa? Entonces, realmente era alguien importante. El niño se quedó sin palabras por un momento, antes de agradecer a la recepcionista y salir del edificio. Su mente bullía con preguntas. ¿Quién era ese hombre que se parecía tanto a su padre? ¿Y por qué nunca había oído hablar de él antes? Al volver a casa, Lucas no podía dejar de pensar en Fernando Fernández. Decidió que necesitaba descubrir más sobre él antes de contarle todo a su padre. Sabía que si solo le contaba el hecho de que era igual a su padre, no le creería. Así que, al día siguiente, pasó frente al edificio donde trabajaba el hombre, observó discretamente y esperó a que apareciera y tuviera una oportunidad para hablar con él. Finalmente, después de unas horas de observación, Lucas tuvo la oportunidad de acercarse a Fernando. Él estaba saliendo del edificio cuando Lucas reunió todo su coraje y corrió hacia él. «Señor Fernández, ¿puedo hablar con usted un momento?», preguntó, tratando de controlar la ansiedad en su voz. Fernando lo miró con curiosidad. «Claro, joven. ¿En qué puedo ayudarte?». Lucas respiró hondo antes de continuar. «Yo, sé que esto puede parecer extraño, pero usted se parece mucho a mi padre. Es decir, usted y mi padre parecen ser una copia uno del otro. Mi padre es parapléjico, y vendemos chocolates en las calles para sobrevivir. Me quedé curioso y quise saber más sobre usted». Fernando frunció el ceño, claramente intrigado. «¿Y cuál es el nombre de tu padre?». «Roberto», respondió, «y el mío es Lucas», dijo con voz baja. Fernando se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Su reacción fue una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Vamos a un lugar más tranquilo, Lucas, donde podamos hablar mejor», dijo finalmente, guiando a Lucas a una cafetería cercana. Sentados en una mesa apartada, Fernando comenzó a hacer preguntas sobre Roberto y su vida. Lucas le contó todo: el accidente,
la muerte de su madre, la difícil relación con Carmen, y cómo luchaban por sobrevivir. A medida que la historia se desarrollaba, Fernando se veía visiblemente conmocionado e incómodo. «Necesito conocer a tu padre», dijo, su voz cargada de emoción. «Creo que hay mucho más en esta historia de lo que podemos imaginar». Lucas se quedó quieto por un momento tratando de asimilar todo lo que estaba pasando, y parecía no tener sentido todo lo que estaba viviendo en ese momento. Miró al señor Fernández y solo asintió con la cabeza. En ese momento era todo lo que podía hacer. El encuentro fue marcado para el día siguiente en su oficina y Lucas regresó apresuradamente a casa para contarle todo a su padre. Almohadilla, 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 capítulo 4, revelaciones a flor de piel. Lucas llegó a casa con la mente agitada de pensamientos y una ansiedad que no lograba disimular. Encontró a Roberto en la cocina, ajustando la silla de ruedas para poder acercarse a la mesa. Las manos de Lucas aún temblaban un poco mientras colocaba la mochila de chocolates sobre la mesa. Roberto, siempre atento a las expresiones de su hijo, notó la inquietud en el semblante del chico. «Lucas, ¿estás bien? Pareces agitado», le preguntó, frunciendo el ceño preocupado. Lucas vaciló por un momento, pero sabía que debía contarle a su padre sobre el encuentro que había tenido más temprano. Tomó un profundo aliento, tratando de organizar sus pensamientos antes de hablar. «Papá, necesito contarte algo, pasó algo extraño hoy». Roberto se inclinó hacia adelante, la preocupación en sus ojos volviéndose más evidente. «¿Qué pasó, hijo? ¿Algún problema en la calle?» «No, no es eso», comenzó Lucas, aún tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Mientras vendía los chocolates, decidí explorar una nueva área de la ciudad, el centro financiero, porque allí la gente tiene más dinero y podría vender más. Y ayer, vi a un hombre, papá, era igual a ti». Roberto parpadeó, confundido con lo que acababa de oír. «¿Igual a mí? ¿Cómo que igual a mí?» «Sí, papá», continuó Lucas, ahora con más urgencia en la voz. «Parecía ser una versión más joven tuya. Tenía los mismos rasgos, la misma expresión seria, me asusté mucho al principio, pensé que mis ojos me estaban engañando». Roberto intentó procesar la información, pero la idea parecía tan improbable, casi imposible. «Lucas, debe ser algún tipo de coincidencia. Hay muchas personas en el mundo, puede ser que solo se parezca a mí». Lucas negó con la cabeza, la insistencia y la convicción en sus palabras comenzando a emerger. «Papá, sé que parece una locura, pero no es solo un parecido. Es idéntico a ti, como si fuera tu hermano gemelo». Lo seguí hasta un edificio y le pregunté a la mujer su nombre. «Señor Fernández, es el dueño de la empresa y hoy volví allí para hablar con él. Papá, quiere conocerte». Roberto abrió los ojos con sorpresa, la incredulidad creciendo a medida que escuchaba la historia de su hijo. «Lucas, ¿hablaste con él?» «No debiste». «¿Y cómo que quiere conocerme?» «Sí, hablé con él. Y cuando mencioné tu nombre, él quedó intrigado, como si ya hubiera oído hablar de ti», respondió Lucas, ahora intentando mantenerse calmado para no asustar aún más a su padre. «Sé que todo esto es muy extraño, papá. Pero siento que necesitamos descubrir qué está pasando». Roberto se pasó la mano por el cabello, una mezcla de emociones tomando el control. «Lucas, esto es demasiado para asimilarlo ahora. ¿Cómo puede alguien ser igual a mí? ¿Y si es algún tipo de impostor? ¿Alguien que quiere aprovecharse de nosotros?» Lucas notó el miedo en la voz de su padre, algo que rara vez veía en él. Sintió la necesidad de tranquilizarlo, pero también sabía que necesitaba insistir. «Papá, sé que es aterrador, pero sentí que él no es una mala persona. Parecía realmente sorprendido cuando hablé de ti, y no pidió nada a cambio. Solo quiere conocerte». Roberto se quedó en silencio por un largo momento, perdido en pensamientos. La posibilidad de encontrar a alguien que se pareciera tanto a él era algo que nunca había imaginado, y eso lo dejaba inseguro. «No sé, Lucas. ¿Y si es un error?» Lucas tomó la mano de su padre, intentando transmitirle seguridad. «Papá, yo también tengo miedo, pero creo que no podemos ignorar esto.
podemos ir juntos, y si sientes que no es seguro, nos vamos. Pero, por favor, puede ser algo muy importante. Roberto miró a los ojos de su hijo, viendo en él una determinación que no podía ignorar. Sabía que Lucas siempre había sido un chico responsable. Está bien, Lucas, dijo finalmente, con un suspiro de resignación. Vamos a ver quién es ese hombre. Pero no le contemos nada a tu abuela, al menos por ahora es mejor que no sepa nada. Lucas asintió con firmeza, aliviado por haber convencido a su padre. Mientras el sol comenzaba a ponerse, padre e hijo se prepararon mentalmente para el encuentro del día siguiente, conscientes de que sus vidas podrían cambiar para siempre. Al día siguiente, el sol apenas había despuntado en el horizonte, y la casa de Carmen ya estaba en movimiento. El ambiente, aunque modesto, estaba cargado de una expectativa ansiosa y silenciosa. Roberto y Lucas se preparaban para un encuentro importante ese día, un encuentro que podría cambiar sus vidas. Lucas ya demostraba la madurez de un adulto, cuidando de todos los detalles mientras organizaba los chocolates que venderían más tarde. Su padre, Roberto, a pesar de las dificultades impuestas por la silla de ruedas, ayudaba en lo que podía, tratando de ocultar los nervios. Ninguno de los dos sabía cuánto podría impactar en su historia el encuentro con el señor Fernández. Sin embargo, la tensión en la casa no se limitaba a la expectativa del encuentro. Cuando Carmen, la matriarca de la familia, apareció en la sala, el aire parecía volverse más denso, casi sofocante. Carmen era una mujer marcada por el tiempo y la amargura, y su presencia dominaba el ambiente con una frialdad que hacía estremecer a Lucas y a Roberto. «Saben lo que espero de ustedes hoy, ¿verdad?», comenzó ella, con su voz cargada de desprecio. «No quiero saber de excusas baratas cuando regresen. Quiero que vendan todo y traigan más dinero que ayer. Estoy cansada de mantener a dos inútiles». Roberto, con la mirada fija en el suelo, asintió en silencio. Conocía bien ese tono autoritario de su madre, un tono que no dejaba espacio para réplicas. Lucas, por su parte, continuó organizando los chocolates, tratando de ignorar el peso de las palabras de su abuela. «Vamos a hacer lo mejor que podamos, madre», respondió Roberto, en un tono bajo, casi apático. «¿Lo mejor que pueden?» «Su mejor nunca es suficiente», replicó Carmen, cruzándose de brazos con un gesto de impaciencia. «No sé por qué insisto en esto. Tal vez porque no tengo otra opción. Después de lo que pasó con Marta. Bueno, tienen suerte de que todavía aguante esta situación». La mención de Marta, esposa de Roberto y madre de Lucas, siempre traía un incómodo silencio. Lucas, con las manos temblorosas, apretó uno de los chocolates con más fuerza de la que pretendía, aplastándolo. Miró a su abuela con una mezcla de ira y tristeza, pero no se atrevió a decir nada. Su padre siempre había sido un buen hombre y le había dado todo el amor que podía darle, siempre intentó suplir la ausencia de su madre, pero el vacío en su corazón por no haber tenido a su madre cerca nunca se llenó, y eso no era culpa de su padre. Carmen nunca hablaba mucho del pasado, y cuando lo hacía, siempre era para herir los sentimientos de ambos. «Marta siempre fue más fuerte que tú», continuó Carmen, con una pizca de amargura en la voz. «Pero, desafortunadamente, ella se fue. Y ahora me queda lidiar con ustedes dos». Lucas sintió el corazón apretarse en el pecho, pero permaneció callado. Algo en el tono de su abuela parecía sugerir que ella sabía más de lo que dejaba ver sobre lo que sucedió con su madre. Pero cualquier intento de profundizar en el asunto siempre era rápidamente cortado por Carmen. «Vamos, Lucas», dijo finalmente Roberto, queriendo evitar más enfrentamientos. «Tenemos mucho que hacer hoy». Carmen dio un paso hacia adelante, bloqueando la salida por un instante, sus ojos fríos fijos en su hijo y su nieto. «Recuerden lo que les dije. No me decepcionen una vez más», ordenó, antes de apartarse, permitiéndoles pasar. Lucas sintió un alivio inmediato al cruzar la puerta, dejando atrás la presencia sofocante de su abuela. Empujando la silla de ruedas de su padre, él y Roberto caminaron en silencio por las calles de la ciudad, cada uno perdido en sus propios pensamientos.
El camino hasta el centro financiero, donde se encontrarían con el señor Fernández, estuvo marcado por esa tensión silenciosa, una mezcla de esperanza y miedo por lo que estaba por venir. Cuando finalmente llegaron al imponente edificio donde funcionaba la oficina central de Fernández Industria y Comercio, Lucas sintió un escalofrío en la espalda. Nunca antes él y su padre habían estado en un lugar tan grandioso. La entrada estaba adornada con mármol y candelabros brillantes, un contraste marcado con la simplicidad de sus vidas diarias. Un recepcionista los guió hasta una sala de reuniones, amplia y elegante, con ventanas que ofrecían una vista deslumbrante de la ciudad. Se sentaron y ella les pidió que esperaran que pronto el señor Fernández los atendería. Pasaron unos minutos cuando la puerta se abrió y Fernando Fernández entró en la sala con pasos firmes. Roberto y Lucas quedaron paralizados al ver al hombre. Aunque Lucas ya había visto toda la semejanza, aún quedó impactado, sin poder creerlo. Fernando era prácticamente un espejo de Roberto, una versión más joven y vigorosa, con los mismos rasgos faciales marcados y la misma mirada intensa. Ambos se miraron, perplejos. Era como si el tiempo hubiera retrocedido para Roberto, mostrándole un reflejo de sí mismo antes de todo el sufrimiento y las dificultades. Fernando también se vio visiblemente impactado, aunque estaba más preparado para ese momento. Su corazón se aceleró al ver a Roberto, la confirmación visual de sus sospechas era a la vez devastadora y esclarecedora. Había buscado durante mucho tiempo, pero nada podría haberlo preparado para el shock de ver su rostro reflejado en otra persona de esa manera. El silencio en la sala se prolongó durante unos instantes, un silencio cargado de emociones complejas y confusas. Lucas, al ver a su padre y al extraño tan parecidos, sintió una mezcla de fascinación e inquietud, como si estuviera presenciando algo que iba más allá de la lógica común. Finalmente, Fernando rompió el silencio, su voz ligeramente quebrada por la emoción. Yo, no esperaba que fuera tan parecido a mí. Es como mirar un espejo, pero un espejo que refleja una historia que aún no conozco. Roberto, aún aturdido, asintió con la cabeza, intentando encontrar las palabras adecuadas. Yo, también estoy sorprendido. No entiendo cómo esto es posible. Nunca imaginé que pudiera haber alguien, como yo. Fernando dio un paso hacia adelante, acercándose a Roberto, y Lucas se retiró un poco para dar espacio. Extendió la mano para saludar a Roberto. Por un momento quiso abrazarlo, pero se contuvo, pues sabía que sería necesaria una larga conversación para descubrir qué realmente significaba todo aquello. Roberto, sé que todo esto es inesperado, pero necesito contarte algo que mi madre siempre me dijo. Algo que nunca pude probar, pero que ahora parece estar confirmándose ante mis ojos. Roberto frunció el ceño, intrigado y aún algo incrédulo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué te contó tu madre? Fernando respiró hondo, sintiendo el peso de la historia que estaba a punto de revelar. *** capítulo 6, el misterio revelado ***. Fernández sabía que lo que estaba a punto de contar requeriría no solo palabras precisas, sino también la sensibilidad de quien desvela un secreto enterrado durante mucho tiempo. Mi madre, comenzó, con la voz suave pero firme, siempre fue una mujer muy caritativa. Mi padre, que falleció hace unos años, se enamoró de ella en cuanto la vio. Cuando se casaron, él ya era un gran empresario en el sector agrícola, dueño de vastas tierras y negocios prósperos. Se mudaron a la hacienda que mi padre había heredado de la familia, un lugar rodeado de montañas y ríos, donde los campos parecían extenderse hasta el infinito. Fue allí donde vivieron los momentos más felices de sus vidas, especialmente cuando supieron que mi madre estaba embarazada. Roberto y Lucas escuchaban atentamente, cada palabra de Fernando parecía tener un significado profundo, una pieza de un rompecabezas que aún no lograban ver por completo. En ese momento, continuó Fernando, las mujeres de los agricultores de la región solían dar a luz en casa, asistidas por parteras que eran conocidas y respetadas por todos. Mi madre no fue diferente. Ella siempre contó con mucha emoción y angustia lo que sucedió el día de mi nacimiento. Estaba sola en casa con los empleados de la hacienda, porque mi padre estaba fuera, atendiendo a los negocios, cuando comenzaron las primeras contracciones. Fernando se detuvo por un momento, reuniendo sus pensamientos antes de continuar.
Pronto llamaron a la partera que hacía los partos en la región. Su nombre era Madalena. Era una mujer conocida en la región, con la experiencia de cientos de nacimientos. Sin embargo, mi madre siempre describió el parto como uno de los momentos más terribles de su vida. Los dolores eran intensos, con cada contracción sentía que algo estaba mal. Los dolores aumentaban y cada vez más sentía que no iba a aguantar. Ella describía con detalles la angustia que sentía. Cuando yo finalmente nací, estaba exhausta, casi sin fuerzas, pero recuerda haber oído mi llanto muy lejos. Mi madre desfalleció por un breve momento de cansancio y agotamiento, pero recuerda haber oído a la partera Madalena ordenar a las otras empleadas salir del cuarto y llevar al bebé, a mí, para limpiarlo y ponerle una ropita. Fue entonces cuando, según ella, sintió otra contracción muy fuerte y se desmayó. Roberto, ahora completamente enfocado en la narrativa, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lucas miraba de un lado a otro, confundido y ansioso. Cuando mi madre despertó, ya estaba en los brazos de la partera, vestía una ropita que ella misma había hecho, y me entregó a ella diciendo que yo era un niño hermoso, sano y fuerte. Ella preguntó por el segundo hijo, porque creía que lo que había sentido antes de desmayarse era otra contracción. Pero la partera le aseguró que no había otro bebé, que el parto había sido difícil y por eso ella sintió tanto dolor incluso después de mi nacimiento. Roberto no podía contener la mezcla de emociones que lo invadían. Un sentimiento de perplejidad e imposibilidad. Todo aquello parecía una película en su mente. Entonces, ¿tu madre siempre creyó que había tenido gemelos? Fernando asintió, sus ojos brillando de emoción. Sí, ella siempre lo creyó. Pero nunca nadie pudo probar nada. Mi padre pensaba que era un delirio, causado por el trauma del parto. La partera, después del nacimiento, se fue y nunca más tuvimos noticias de ella. Pero mi madre nunca dejó de creer que ese día, tuvo 2 hijos y que uno de ellos estaba en algún lugar de este mundo. El peso de la revelación colgaba sobre la sala como una sombra. Roberto, con el corazón acelerado, miró a Fernando y luego a Lucas. ¿Sería posible que tuviera un hermano gemelo? La semejanza entre ellos era innegable, pero las implicaciones de esa historia eran casi inimaginables. ¿Ella trató de encontrarla?, preguntó Roberto, sintiendo la urgencia de entender más. Sí, respondió Fernando, su voz cargada de frustración. Mi padre contrató detectives, buscaron en hospitales y en registros, pero no había ninguna pista. La partera simplemente desapareció. Mi madre pasó años tratando de entender qué había pasado, pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía creer que algún día encontraría al otro hijo. Y entonces, con el tiempo, esa historia se fue desvaneciendo, volviéndose casi un mito dentro de nuestra familia. Lucas, sintiendo la tensión y el impacto de la revelación, sostuvo la mano de su padre, ofreciendo un apoyo silencioso. En ese momento, Fernández dudó por un momento, como si estuviera organizando sus pensamientos, antes de mirar directamente a los ojos de Roberto y preguntar, ¿y tú, Roberto, siempre creíste en la historia de tu madre? La pregunta colgó en el aire, cargada de peso y significado. Roberto sintió un nudo formarse en su garganta. Desvió la mirada por un momento, como si buscara en el tiempo las palabras adecuadas para esa intrigante pregunta. Después de un breve silencio, respiró hondo y respondió, con la voz temblorosa pero llena de sinceridad. Mi madre, Carmen. Siempre fue una mujer muy difícil, dura, y a veces hasta cruel. No recuerdo haber recibido de ella caricias o afecto. Pero nunca asocié eso con otra cosa que no fuera el hecho de que ella era así, amargada y sufrida. Nunca habló mucho sobre el pasado, sobre mi infancia ni mucho menos sobre mi nacimiento. No recuerdo mucho de mi infancia, especialmente después de mi accidente que me dejó así, y sobre la muerte de Marta. Lo poco que sé, o que recuerdo, fue lo que ella contó cuando desperté del coma. Y aún así, siempre sentí que había algo que no me decía. Como si parte de la historia estuviera faltando, como si hubiera un agujero en lo que yo debería recordar, o en lo que debería saber. Pero, ¿creer? Quisiera, Fernando. Quisiera creer que mi madre me ama y ama también a mi hijo,
que todo lo que es por haber sufrido mucho en la vida. Pero siempre hubo una parte de mí que dudaba, que sentía que ella escondía algo que podría cambiar todo lo que yo creía ser mi vida. Roberto hizo una pausa y luego miró nuevamente a Fernando, esta vez con los ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. Ahora, más que nunca, necesito saber la verdad. Necesito entender qué pasó, quién soy en realidad y si hay algo más que mi madre escondió de mí. Fernando, con una mezcla de determinación y esperanza, respondió, ahora necesitamos buscar la verdad. Y sea cual sea, estamos listos para enfrentar lo que venga. Vamos a hacer la prueba para saber si somos o no hermanos. Los tres se miraron, conscientes de que ese encuentro cambiaría sus vidas para siempre. El día de la prueba de ADN llegó envuelto en una mezcla de esperanza y ansiedad. Roberto, Lucas y Fernando fueron juntos al laboratorio, donde las muestras se tomaron de manera rápida y profesional. El ambiente clínico y silencioso contrastaba con el torbellino de emociones que cada uno sentía por dentro. Fernando, a pesar de su habitual confianza, mostraba signos de tensión. Roberto, por su parte, sentía una inquietud creciente, mientras que Lucas intentaba mantener la calma, aunque su corazón estaba acelerado. Con el examen hecho, ahora solo quedaba esperar. Y esos días de espera se arrastraron con una lentitud casi insoportable. Esa semana, la vida en la casa de Carmen siguió su curso habitual, pero con una tensión aún más palpable en el aire. Roberto y Lucas continuaban con sus ventas diarias, siempre presionados por la abuela para traer más dinero. Carmen, como siempre, no escatimaba en críticas e insultos, tratándolos con el mismo desprecio y arrogancia de siempre. Sin embargo, había algo diferente en ese periodo, una crueldad que parecía estar aún más evidente en sus palabras y acciones. En una mañana gris y fría, mientras Roberto y Lucas se preparaban para salir, Carmen entró en la sala con su habitual expresión severa. Miró la cantidad de chocolates que estaban empaquetando y frunció el ceño. «Eso es todo lo que hicieron», disparó, cruzándose de brazos. «Son más inútiles de lo que pensaba. ¿Cómo esperan ayudarme con tan poco?» Lucas, que estaba empacando los chocolates con cuidado, miró a su abuela con una mezcla de tristeza y exasperación. «Estamos haciendo lo mejor que podemos, abuela», respondió, tratando de mantener un tono respetuoso. «Lo mejor que pueden», repitió Carmen, burlándose. «No hacen más que cumplir con su obligación. Yo me mato aquí dentro de casa, y ustedes dos se la pasan paseando todo el día. Tal vez, si tu madre estuviera aquí, no tendríamos que vivir así, pero parece que ella fue la única que tuvo suerte en esta historia, escapando de todo esto». Las palabras de Carmen cayeron como piedras, pesadas y cortantes. Lucas sintió una presión en el pecho, mientras que Roberto, incapaz de moverse para encarar a su madre, solo bajó la cabeza, evitando la mirada gélida de Carmen. Pero Carmen no se detuvo ahí. Decidió que era el momento de infligir aún más dolor, como si tuviera placer en ver el sufrimiento reflejado en el rostro de su hijo y su nieto. «Saben, Roberto», comenzó ella, con un tono casi casual pero cargado de veneno, «a veces me pregunto qué habría pasado si Marta estuviera viva. Tal vez ella sería más útil que ustedes dos juntos. Pero no vale la pena lamentarse. Ella se fue y me dejó con la carga de cuidarlos». Roberto sintió como si cada palabra fuera una cuchilla afilada, cortando profundamente en sus emociones ya frágiles. La mención de Marta, siempre envuelta en una sombra de misterio y dolor, era un golpe que nunca lograba prever. Siempre intentó proteger a Lucas de ese dolor, pero ahora se sentía impotente. «Abuela, por favor, no hables así», pidió Lucas, su voz quebrada, los ojos brillando con lágrimas que intentaba contener. «Estamos haciendo lo que podemos». Carmen simplemente se encogió de hombros, su expresión dura e implacable. «Entonces hagan mejor. Y recuerden, si no traen lo suficiente hoy, no tendrán ni que comer mañana». Con esas palabras, se giró y salió de la sala, dejando a Roberto y Lucas solos, envueltos en una mezcla de ira, tristeza y frustración. Cada día, la figura de Carmen se volvía más sombría para ellos, una presencia opresiva que parecía drenar toda la luz de sus vidas. Los días continuaron arrastrándose, cada uno más largo que el anterior.
Las palabras crueles de Carmen resonaban en la mente de Lucas y Roberto, mezclándose con la ansiedad por el resultado de la prueba de ADN. La tensión era casi palpable, y cada minuto parecía pesar más que el anterior. Finalmente, llegó el día del resultado. Fernando llamó temprano, informando que los informes estaban listos y que los tres debían reunirse en el laboratorio. El camino hasta allí fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos y miedos. Al llegar, fueron recibidos por una enfermera que los condujo a una sala reservada. El médico, un hombre de mediana edad con una mirada serena, ya los esperaba con un sobre en las manos. «El resultado está aquí», dijo él, con calma, entregando el sobre a Fernando. El corazón de Roberto latía más rápido, mientras que Lucas sostenía la mano de su padre, apretándola levemente. Fernando abrió el sobre con las manos temblorosas, y a medida que sus ojos se deslizaban por las palabras impresas, sintió una oleada de emociones que casi le quitaron el aliento. Después de un momento que pareció durar una eternidad, miró a Roberto y Lucas, y una sonrisa emocionada se formó en sus labios. «Roberto. Lucas, somos hermanos», dijo, con la voz quebrada de emoción. La prueba lo confirmó. «Somos hermanos». Roberto sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. El alivio, la felicidad y la incredulidad se mezclaban en una tormenta de sentimientos que no podía controlar. Miró a Fernando, luego a Lucas, y dejó que las lágrimas finalmente corrieran libremente. «Lo sabía, siempre supe que faltaba algo», susurró Roberto, mientras los tres se abrazaban, sintiendo un lazo que ahora sabían que era irrompible. Lucas, abrazado por los dos, ahora sabiendo que tenía un tío, sintió que, a pesar de todas las dificultades, ese era un momento que cambiaría sus vidas para siempre. La alegría que inundaba el corazón de los tres fue abruptamente interrumpida por una pregunta de Lucas, que resonó en la sala como una campana estridente, rompiendo la burbuja de felicidad que los envolvía. «Papá», comenzó Lucas, con los ojos abiertos de par en par, llenos de curiosidad y una pizca de miedo, «ahora que sabemos que ustedes son hermanos, ¿quién es esa que siempre pensé que era mi abuela?». La pregunta quedó flotando en el aire, trayendo un pesado silencio. Roberto sintió que el suelo se abría bajo sus pies, la euforia del momento anterior se disipaba ante la realidad que necesitaban enfrentar. Miró a Fernando, que le devolvió la mirada con la misma expresión grave. Lo que parecía ser el comienzo de una nueva vida, ahora estaba teñido por dudas e incertidumbres. Roberto se volvió hacia Lucas, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Lucas, yo, siempre pensé que Carmen era mi madre. Ella me crió, me cuidó, o al menos eso fue lo que siempre dijo. Pero ahora, después de todo esto, no sé qué pensar». Fernando, percibiendo la lucha interna de Roberto, intervino. «Lucas, esa es una pregunta que también me hago. Si Roberto es mi hermano, y sabemos que mi madre nunca tuvo noticias del segundo bebé que ella creía haber dado a luz, entonces necesitamos entender cómo terminó en manos de Carmen». El joven miró a su padre, sintiendo la angustia que él estaba intentando ocultar. «Entonces, papá, ¿quién es Carmen? ¿Y por qué nunca nos contó nada de esto?». Roberto suspiró profundamente, como si intentara liberar el peso que sentía en el pecho. «No lo sé, Lucas. Pero necesitamos averiguarlo. Y, para eso, vamos a tener que enfrentarla». Fernando, siempre meticuloso y racional, asintió. «Necesitamos pensar en una estrategia. No podemos simplemente llegar y acusarla. Necesitamos pruebas, y más que eso, necesitamos estar preparados para cualquier cosa que ella pueda revelar». Lucas asintió, absorbiendo las palabras de su tío, aún intentando procesar el torbellino de emociones e información. «¿Qué haremos, entonces?». Fernando, ya trazando un plan en su mente, respondió con firmeza. «Primero, necesitamos investigar el pasado de Carmen. ¿Quién es realmente? ¿De dónde vino? Si existe alguna conexión entre ella y la partera que estuvo presente en el parto de mi madre, necesitamos descubrirla». Roberto miró a Fernando, admirado por la determinación y claridad de su hermano. «Tiene sentido. Necesitamos ser cuidadosos.
Pero no puedo dejar de pensar en cómo nos trató todos estos años, cómo te trató a ti, Lucas. Lucas, que siempre se consideró fuerte y resiliente, ahora parecía vulnerable ante la inminente revelación. No importa cómo nos trató. Necesitamos saber la verdad, por más dolorosa que sea. El trío decidió comenzar las investigaciones de inmediato. Utilizaron los recursos que Fernando tenía a su alcance, contratando investigadores para rastrear el pasado de Carmen. Querían encontrar cualquier conexión entre ella y la partera que estuvo presente en el parto de su madre. Mientras tanto, mantenían la fachada normal en casa, ocultando sus intenciones de Carmen, que continuaba tratándolos con el mismo desprecio y arrogancia de siempre. Los días que siguieron fueron tensos, con todos ellos viviendo en un estado constante de vigilancia y nerviosismo. Carmen continuaba con sus exigencias, ajena al hecho de que su vida de mentiras estaba a punto de desmoronarse. Pero, entonces, en una noche particularmente silenciosa, el teléfono de Fernando sonó. Era uno de los investigadores, trayendo la noticia que esperaban. Señor Fernández, encontramos algo. Existe un registro antiguo de una mujer con el nombre de Madalena que trabajó como partera en la región donde vivía su madre, en la época de su nacimiento. Parece que después de eso, se mudó a una ciudad lejana. Los registros son escasos, pero hay indicios de que tuvo un hijo que murió al nacer, y después de eso, parece que nunca más pudo quedar embarazada. Fernando escuchó con atención, sintiendo el peso de las revelaciones. La conexión estaba clara ahora, pero aún quedaba la pregunta, ¿cómo había conseguido Carmen a Roberto? ¿Y por qué? Con esta información en mano, sabían que era hora de enfrentar a Carmen. El aire en la casa estaba denso, cargado de una tensión silenciosa. Roberto y Lucas habían decidido que ese sería el día en que confrontarían a Carmen y buscarían la verdad. Cada paso hacia la sala donde ella se encontraba parecía resonar con el peso de lo que estaba por venir. Habían trazado un plan meticuloso con Fernando, que aguardaba fuera de la casa, listo para intervenir en el momento adecuado. Cuando entraron en la sala, encontraron a Carmen sentada en su sillón habitual, con la mirada fija en un punto distante, como si estuviera ajena al mundo que la rodeaba. Levantó los ojos al percibir la presencia de Roberto y Lucas, pero no esbozó ninguna reacción. Solo esperó, con el semblante frío e impasible, que ellos hablaran. Carmen, comenzó Roberto, sintiendo que el corazón le latía más rápido. Rara vez la llamaba por su nombre, y hacerlo ahora parecía romper algún tipo de barrera invisible. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué?, respondió ella, con la voz dura y desinteresada, mientras los observaba con una mezcla de impaciencia e irritación. ¿Sobre quién eres realmente? Sobre lo que pasó en el pasado, continuó Roberto, tratando de mantener la calma, pero sintiendo el peso de las palabras. Carmen entrecerró los ojos, su mirada ganando un atisbo de desconfianza. No entiendo de qué estás hablando. Si lo entiendes, intervino Lucas, con una valentía que sorprendió incluso a sí mismo. Sabemos que no eres quien dices ser. Sabemos que escondes algo, y queremos la verdad. Carmen se recostó en la silla, cruzando los brazos y observándolos durante un largo momento. ¿Y por qué debería contarles algo? ¿Quiénes son ustedes para cuestionarme? Roberto dio un paso hacia adelante, su voz cargada de determinación. Porque nos hiciste creer una mentira toda la vida. No eres mi madre biológica, y queremos saber quién eres realmente. Queremos saber por qué me criaste, por qué nos trataste tan mal. Carmen soltó un pesado suspiro, como si la conversación fuera solo una molestia. Siempre supe que este día llegaría, murmuró, más para sí misma que para ellos. Pero confieso que estoy sorprendida de que haya tardado tanto. ¿Llegado el día? ¿Qué día, Carmen? ¿De qué estás hablando?, cuestionó Roberto, la inquietud creciendo dentro de él. Carmen se levantó lentamente de la silla, sus movimientos calculados, como si se estuviera preparando para una batalla. Entonces, ¿quieres la verdad? ¿Quieres saber quién soy y por qué hice lo que hice? Carmen caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera por un momento antes de volverse nuevamente hacia ellos. Yo era la partera en tu nacimiento, comenzó, sus palabras saliendo frías y calculadas.
Yo estaba allí cuando tú y tu hermano vinieron al mundo. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sabía que algo grande estaba por venir, pero aún no estaba preparado para lo que escucharía a continuación. En ese entonces, yo era una mujer desesperada. Había perdido a un bebé pocos meses antes, por complicaciones, que nunca más podría tener hijos. Eso me devastó. Cuando fui llamada para el parto, y vi que tu madre había desmayado después del nacimiento del primer bebé, yo vi allí una oportunidad. ¿Qué tipo de oportunidad?, preguntó Roberto, sintiendo como la ira crecía dentro de él. La oportunidad de tener al hijo que me fue negado, dijo Carmen, sin el menor rastro de arrepentimiento. Simplemente le dije a tu madre que solo había un bebé. Yo había perdido a mi hijo y Dios ahora le estaba dando dos a ella. Eso no era justo para mí. Te llevé y te crié como mi hijo, para reemplazar al que había perdido. Lucas miró a Carmen con incredulidad, tratando de entender cómo alguien podría hacer algo tan cruel. Entonces, ¿nos hiciste creer una mentira toda la vida? ¿Y nos trataste tan mal porque no éramos realmente tu familia? Carmen se encogió de hombros, como si lo que había hecho fuera lo más natural del mundo. Sí, simplemente pasó. Al principio, intenté ser una madre para ti, Roberto. Pero el tiempo pasó, y te convertiste en una carga. Cuidarte fue difícil y caro. Yo era una madre soltera, y el hombre con el que vivía en esa época no aceptó cuidar de un hijo que no fuera de su sangre. Cuando él me dejó, me quedé sola, y mi rabia solo creció. Parecía un castigo de Dios por lo que había hecho, todos los días era un martirio para mí. Después de que te casaste, llegó Lucas, y la carga solo aumentó. Roberto, sintiéndose abrumado por la crueldad de las palabras de Carmen, tuvo que controlarse para no gritar. Nos hiciste sufrir, Carmen. Tanta crueldad y humillación nos hiciste pasar toda la vida. ¿Por qué nunca contaste la verdad? ¿Contar que te robé? ¿Por qué haría eso?, respondió ella, con la voz gélida. En ese momento, la puerta de la sala se abrió silenciosamente, y Fernando entró. Se paró junto a Roberto y Lucas, y su presencia causó de inmediato un choque en Carmen, que quedó completamente paralizada. Miró a Fernando, luego a Roberto, y de vuelta a Fernando, sus ojos se agrandaron mientras la verdad comenzaba a revelarse ante ella. La semejanza entre los dos era innegable, y ella entendió de inmediato lo que estaba pasando. Entonces, es verdad, murmuró, su voz ahora temblando por primera vez. Encontraste a tu hermano. Eso jamás lo habría imaginado. Sí, dijo Fernández, con la voz firme y llena de determinación. Y estamos aquí para hacerte pagar por tus actos. Carmen se quedó en silencio por un momento, luchando para controlar sus emociones. Pero entonces, algo cambió en su expresión. El miedo dio lugar al desprecio, y levantó la cabeza con una sonrisa fría. Entonces, si finalmente lo descubrieron. Muy bien, ya lo he dicho todo y lo he admitido. Te robé, Roberto. Te robé para reemplazar al hijo que perdí, y luego me arrepentí amargamente, no por lo que hice, sino por la carga que te convertiste. Fernando y Roberto intercambiaron miradas, la ira hervía dentro de ellos. ¿Cómo puedes ser tan cruel?, preguntó Roberto, incrédulo ante la falta de remordimiento de Carmen. Porque el mundo es cruel, respondió ella, despectiva. Hice lo que creí que tenía que hacer. Y ahora vienes aquí, a enfrentarme, y piensas que me arrepentiré. Deberías, dijo Fernando, con una frialdad que reflejaba la de Carmen. Porque ahora, todo lo que has hecho se revelará. No podrás escapar de las consecuencias. Carmen se echó a reír con amargura. ¿Consecuencias? ¿Creen que me van a derribar? No tienen idea de quién soy en realidad. Pero les voy a dar algo para destruir de una vez sus sueños patéticos. ¿Saben que, en el día de tu accidente, Roberto, Marta, tu esposa, supo que te estaban llevando al hospital? ¿Y sabes qué pasó? Ella me escuchó susurrar que sería mejor que te fueras, porque mi verdadero hijo ya lo había perdido hace muchos años. Y como tú no eras nada mío, solo mi carga,
mejor que no resistieras. Lucas miró a Carmen, incrédulo. ¿Cómo así? ¿De qué estás hablando? Carmen continuó, su voz goteaba veneno. Marta escuchó lo que dije. No me di cuenta, pero ella lo escuchó. Y después de eso, tuve que deshacerme de ella. Discutimos, y yo no podía permitir que siguiera allí, amenazando mi secreto. El silencio en la sala fue cortante. Roberto, Lucas y Fernando miraban a Carmen con horror, mientras ella continuaba, como si todo aquello fuera solo un juego para ella. Ahora lo saben. Soy la partera, robé a Roberto y me deshice de Marta. Y no me arrepiento de nada. Las palabras de Carmen cayeron como una sentencia. La verdad había sido finalmente revelada, pero con ella, llegaron nuevas heridas, más profundas y dolorosas de lo que podrían haber imaginado. El silencio que siguió a la confesión de Carmen era abrumador. Roberto, Lucas y Fernando estaban inmóviles, tratando de procesar el veneno que acababa de destilarse frente a ellos. Los ojos de Carmen brillaban con una frialdad implacable, como si hubiera placer en ver la devastación que sus palabras causaban. Lucas fue el primero en romper el silencio. Su voz era baja y temblorosa, cargada de incredulidad y miedo. ¿Tú hiciste algo con mi madre? ¿Eso significa que ella no sufrió un accidente? Hasta ese momento, la verdad que ellos conocían era otra. Durante años, Carmen había contado que Marta, desesperada al saber del accidente de Roberto, había sufrido un accidente de coche camino al hospital. Esa versión de la historia había sido aceptada por todos, una tragedia que parecía solo un capítulo más en la vida cruel que llevaban. Tú siempre dijiste que ella murió en un accidente, yo era muy pequeño, pero recuerdo eso, continuó Lucas, sus ojos llenos de esperanza y dolor fijos en Carmen. Pero ahora dices que eso fue mentira. ¿Que tú te deshiciste de ella? Carmen mantuvo su mirada fría, sin esbozar ningún arrepentimiento. Eso es correcto, chico. Y hice lo que tenía que hacer. Tu madre estaba a punto de arruinarlo todo para mí. Si le contaba a alguien lo que había escuchado, mi vida estaría destruida. No podía permitir que eso sucediera. Roberto, todavía en estado de shock, sintió una oleada de emociones conflictivas subir a la superficie. Ira, tristeza, dolor. Todo se mezclaba dentro de él, dejándolo al borde del colapso. ¿Cómo pudiste hacer eso, Carmen? Marta confiaba en ti. Ella pensaba que eras su familia, que nos amabas. ¿Y tú simplemente la mataste? Carmen soltó una risa amarga. ¿Amarla? No seas ingenuo, Roberto. Nunca amé a nadie más que a mí misma. Cuando me di cuenta de que Marta era una amenaza, actué. Ella desapareció, y ustedes creyeron todo lo que dije. Fue más fácil de lo que imaginaba. Fernando, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso adelante, la furia brillaba en sus ojos. Eres un monstruo. Te denunciaremos, y pagarás por todo lo que has hecho. ¿Denunciarme? Carmen rió nuevamente, pero esta vez su voz estaba teñida con una pizca de histeria. Pueden intentarlo. Pero les aseguro que nunca encontrarán pruebas suficientes. Me aseguré de que todo estuviera bien cubierto. Eso es lo que tú crees, respondió Fernando, la determinación era evidente en su voz. Pero vamos a descubrir la verdad. Y vamos a asegurarnos de que enfrentes la justicia. Lucas, con los ojos aún fijos en la figura de Carmen, sacudió la cabeza, intentando alejar las lágrimas. ¿Cómo pudiste hacer esto? Todo lo que queríamos era ser una familia. Y tú destruiste todo. Carmen se encogió de hombros, sin la menor compasión. La vida es así, chico. Aprendes a cuidarte a ti mismo, o eres destruido por los demás. Hice lo que necesitaba para sobrevivir. Roberto sintió una sensación de náuseas apoderarse de él. La mujer a la que había llamado madre durante tantos años era, en realidad, una extraña, alguien capaz de las peores atrocidades. Se volvió hacia Lucas, intentando ofrecerle algún consuelo, pero sintiéndose impotente ante tanta crueldad. Fernando,
dándose cuenta de que el peso de la situación comenzaba a asfixiar a todos, tomó una decisión. Vamos a salir de aquí. No necesitamos escuchar nada más de ella. La policía se encargará del resto. Carmen los miró, aún despectiva, pero ahora con una leve sombra de preocupación pasando por sus ojos. Pueden intentarlo. Pero, como dije, será difícil probar algo. Fui muy cuidadosa. Veremos, respondió Fernando, con frialdad. Luego se volvió hacia Roberto y Lucas. Vamos. No hay nada más que hacer aquí. Roberto asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Empujó su silla de ruedas hacia la puerta, seguido por Lucas y Fernando. Mientras salían, pudieron escuchar a Carmen murmurando algo, pero ninguno de ellos le prestó atención. Estaban listos para seguir adelante y dejar atrás a esa mujer cruel. Cuando salieron de la casa, el aire fresco parecía aliviar un poco la tensión que los asfixiaba. Pero la sensación de peso aún estaba presente, especialmente para Lucas, que parecía perdido en pensamientos oscuros. Fernando puso una mano reconfortante en el hombro del sobrino. Vamos a descubrir qué pasó realmente con tu madre, Lucas. Te lo prometo. Y Carmen pagará por todo lo que ha hecho. Roberto miró a Fernando, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Y si nunca encontramos nada? ¿Y si tiene razón, y no conseguimos probar nada? Fernando negó con la cabeza, decidido. Vamos a encontrar algo. No importa cuánto tiempo tome, o cuánto tengamos que investigar. Pero, por encima de todo, tenemos la verdad de nuestro lado. Y eso es algo que Carmen nunca podrá quitarnos. Lucas finalmente levantó los ojos, un atisbo de esperanza surgía en medio de las lágrimas. Vamos a hacerlo. Por mi madre. Y por nosotros. Los tres se abrazaron, compartiendo una fuerza silenciosa que los ayudaría a enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero estaban listos para enfrentarlo juntos. Esa noche, Fernando hizo las primeras llamadas para contratar a un investigador privado, alguien que pudiera ayudar a descubrir el paradero de Marta y reunir pruebas contra Carmen. Sabía que sería una lucha difícil, pero estaba decidido a llegar hasta el final. Mientras tanto, Lucas y Roberto pasaron la noche conversando, compartiendo recuerdos y sentimientos, intentando procesar todo lo que habían descubierto. Había una tristeza latente, pero también un sentido de unión renovado entre padre e hijo. Sabían que, independientemente de lo que viniera después, lo enfrentarían juntos, como la verdadera familia que eran. Y así, con el corazón pesado pero lleno de determinación, se prepararon para lo que sería la próxima etapa de sus vidas, la búsqueda de la verdad y la justicia para Marta. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de naranja y violeta, mientras Roberto, Lucas y Fernando volvían a casa después de otro día agotador. El peso de las revelaciones aún colgaba sobre ellos, y el silencio en el que se encontraban estaba cargado de pensamientos inquietantes. La verdad había sido dura, pero estaban decididos a descubrirlo todo, comenzando por el destino de Marta. Carmen había desaparecido. Al día siguiente de la confrontación, ella se esfumó sin dejar rastro, como si se hubiera evaporado en el aire. La policía fue informada, pero con pocas pistas, las búsquedas iniciales no produjeron resultados. La casa estaba vacía, sus pertenencias personales aún allí, pero Carmen estaba lejos, probablemente ya planeando su fuga desde el momento en que se dio cuenta de que la verdad había sido descubierta. Fernando, como siempre, tomó el control de la situación. No descansaría hasta encontrar a Marta, y si Carmen pensaba que huir resolvería sus problemas, estaba muy equivocada. La búsqueda de justicia y de la verdad acababa de comenzar. Pasaron los días, y la ausencia de Carmen trajo un extraño alivio a la casa. Pero ese alivio pronto se transformó en una creciente ansiedad. Roberto y Lucas pasaban las noches en vela, discutiendo las posibilidades y recordando las pocas pistas que tenían sobre el paradero de Marta. Lo que siempre creyeron, y que Carmen había dicho a todos, era que Marta había muerto en un accidente de coche mientras corría desesperada hacia el hospital donde Roberto estaba internado.
Pero ahora, la duda los corroía por dentro. ¿Sería eso otra de las mentiras de Carmen? Fue entonces cuando sonó el teléfono. Fernando respondió de inmediato, y la voz al otro lado de la línea era del investigador que había contratado. Señor Fernández, tenemos algo. Necesito que me acompañen al cementerio local. Creo que encontramos una pista importante. Sin perder tiempo, Fernando llamó a Roberto y Lucas, y en pocos minutos, estaban en camino. La ansiedad apretaba los corazones de todos durante el trayecto. Nadie sabía qué esperar, pero la esperanza de encontrar alguna respuesta, fuera la que fuera, era lo que los mantenía enfocados. Al llegar al cementerio, fueron recibidos por el investigador, un hombre de mediana edad con una mirada seria y decidida. Los condujo hasta una esquina más apartada, donde algunos árboles antiguos hacían sombra sobre las lápidas cubiertas de musgo. El ambiente era solemne y silencioso, como si el propio cementerio esperara la revelación de un secreto enterrado hace mucho tiempo. Encontré algo interesante aquí, dijo el investigador, señalando una lápida con el nombre Marta grabado en letras desgastadas por el tiempo. Pero hay algo extraño. Hablé con el administrador del cementerio, y él me contó una historia que necesitan escuchar. Roberto, con el corazón en la garganta, asintió, señalando que el investigador continuara. El administrador dijo que, hace años, una señora compró esta tumba y pagó muy bien para que él preparara todo con el nombre de una señora llamada Marta. Ella contó una historia elaborada, diciendo que Marta era su hija que desapareció en un accidente en el mar y cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Ella quería hacerle este homenaje para que su hija pudiera descansar en paz. Lucas, con los ojos fijos en la lápida, sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y quién era esa señora?, preguntó, su voz temblando. Ella no se identificó, respondió el investigador. Pero la descripción que él dio encaja perfectamente con la apariencia de Carmen. Dijo que era una mujer de aspecto severo y que pagó una suma considerable para que él mantuviera todo en secreto. Roberto sintió que sus manos temblaban sobre la silla de ruedas. ¿Entonces? ¿Marta nunca fue enterrada aquí? No, confirmó el investigador, con un tono grave. El administrador fue claro al respecto. No hay nadie enterrado en esta tumba. Todo fue una farsa. La revelación cayó sobre ellos como una bomba. Carmen había mentido una vez más, creando una tumba falsa para encubrir un secreto aún más siniestro. ¿Pero por qué? ¿Qué esperaba conseguir con eso? Esto significa que Marta puede estar viva, dijo Fernando, verbalizando lo que todos allí estaban pensando. Necesitamos descubrir dónde está. Sí, pero eso va a ser complicado, admitió el investigador. Carmen desapareció, y sin ella, nuestras pistas son limitadas. Sin embargo, continuaré investigando y trataré de rastrear todos los movimientos de Carmen en los últimos años. Debe haber dejado algún rastro. Roberto, todavía tratando de asimilar todo, miró la lápida con el nombre de su esposa. Una mezcla de esperanza y dolor lo invadió. Si Marta está viva, entonces necesitamos encontrarla. No podemos dejar que Carmen se salga con la suya. Lucas, que hasta ese momento había estado en silencio, dio un paso adelante. Vamos a encontrarla, papá. Vamos a descubrir dónde está y la traeremos de vuelta. Fernando puso una mano en el hombro de Roberto, ofreciéndole el apoyo necesario. Haré todo lo que esté a mi alcance. Usaré todos los recursos que tengo para descubrir la verdad y garantizar que Carmen pague por todo esto. Con esta nueva determinación, dejaron el cementerio. El peso de la incertidumbre aún colgaba sobre ellos, pero ahora había una nueva esperanza, una nueva misión que los unía. La búsqueda de Marta se había convertido en una prioridad absoluta, y nada los detendría en descubrir su paradero. Mientras se alejaban, el viento frío de la noche parecía susurrar secretos antiguos a través de los árboles. Lo que antes parecía un caso cerrado, ahora se abría en un nuevo capítulo de misterio e intriga. La búsqueda de Marta apenas había comenzado, y el camino por delante prometía ser largo y arduo. Pero estaban listos para enfrentarlo, juntos, hasta el final.
Después de semanas de investigación y búsqueda incesante, el investigador contratado por Fernando finalmente había rastreado a Carmen. Ella se había internado en un asilo psiquiátrico en una ciudad lejana, buscando escapar de las consecuencias de sus actos. La carretera sinuosa que llevaba al asilo psiquiátrico parecía interminable. En el coche, el silencio estaba cargado de expectativas y emociones conflictivas. Roberto, Lucas y Fernando se dirigían a un lugar que guardaba secretos durante mucho tiempo ocultos, sin imaginar por completo lo que les aguardaba. El sol ya comenzaba a esconderse en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa, como si el mundo estuviera en suspenso, esperando el desenlace de los próximos acontecimientos. Cuando llegaron al asilo, un edificio antiguo, rodeado de jardines bien cuidados y con una atmósfera de calma forzada, fueron recibidos por una enfermera de rostro amable. Al acercarse, ella los saludó con una sonrisa acogedora, sin imaginar el torbellino de emociones que sus próximos comentarios traerían. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó la enfermera, mientras Roberto y Fernando intercambiaban miradas nerviosas. Venimos a buscar a una mujer llamada Carmen, comenzó Fernando, tratando de mantener la voz firme. La enfermera asintió. Ah, sí. La señora Carmen está con nosotros, se internó recientemente. Dijo que quería estar más cerca de su hija, que lleva aquí muchos años. Lo que dijo les impactó a Roberto y Lucas como un puñetazo en el estómago. Lucas abrió los ojos, la incredulidad estaba escrita en su rostro. ¿Hija? ¿Qué hija?, preguntó, su voz cargada de sorpresa y esperanza. La enfermera continuó. Ella nos dijo que su hija Marta había sido internada por problemas psicológicos después de un accidente automovilístico y que había perdido la memoria. Nunca ha tenido visitas, y Carmen parecía muy angustiada cada vez que venía a verla. ¿Dijo Marta? ¿Marta está aquí? Lucas repitió, sintiendo como su corazón se aceleraba. ¿Mi madre está aquí? La enfermera, ahora dándose cuenta de la gravedad de la situación, asintió lentamente. Sí, Marta. Ella siempre hablaba de ustedes, pero pensamos que era parte de su delirio, porque Carmen nos dijo que Marta era su hija. Roberto sintió que sus piernas se debilitaban, y si no hubiera sido por la silla de ruedas, probablemente se habría caído. Fernando, igualmente desconcertado, agarró el hombro de su hermano, tratando de procesar la información. La esposa de Roberto, que todos creían muerta, estaba viva y había sido escondida allí por Carmen durante todos esos años. Por favor, llévenos hasta ella, dijo Roberto, su voz ronca de emoción, mientras Lucas agarraba con fuerza la mano de su padre, tratando de controlar el torbellino de sentimientos que explotaban dentro de él. La enfermera los guió por los pasillos estrechos y silenciosos del asilo, cada paso resonando con el peso de la revelación que acababan de recibir. Al llegar a una puerta de madera simple, se detuvo y los miró con empatía. Marta está adentro. Los dejaré solos. Roberto respiró hondo, y con la mano temblorosa, empujó la puerta. Lo que vio dentro de esa modesta habitación lo dejó sin palabras. Allí, sentada cerca de la ventana, mirando hacia el jardín exterior, estaba Marta. Su cabello era más corto y gris, y parecía más delgada y frágil de lo que recordaba, pero sus ojos eran los mismos. Los ojos que había amado durante tanto tiempo, que había perdido y ahora encontraba de nuevo. Marta, la voz de Roberto salió como un susurro, cargada de emoción. Marta se giró lentamente, y al ver a Roberto y Lucas allí, la sorpresa y la incredulidad inundaron su rostro. ¿Roberto? Lucas, murmuró, como si estuviera soñando. ¿Son realmente ustedes? Lucas fue el primero en moverse. Corrió hacia su madre y la abrazó con toda la fuerza que sus brazos jóvenes podían reunir. Mamá. Mamá, nunca pensé que te volvería a ver, exclamó, mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Roberto, aún incrédulo, se acercó en su silla de ruedas y tomó la mano de Marta. Pensé que te había perdido para siempre. Carmen nos mintió todos estos años. ¿Cómo estás? ¿Cómo sobreviviste a todo esto? Marta, visiblemente emocionada, apretó las manos de Roberto y Lucas con fuerza, como si temiera que desaparecieran de nuevo. Estoy aquí.
Estoy viva. Carmen, me escondió aquí, me alejó de ustedes. Intenté contar mi historia tantas veces, pero nadie me creía. Decían que estaba delirando, que era hija de Carmen. Pero ahora, están aquí. Vinieron a buscarme. La emoción en la habitación era palpable. Fernando, que se había mantenido un poco alejado, observaba el reencuentro con lágrimas en los ojos. Ese momento era el ápice de todo el dolor, la búsqueda y el sufrimiento que su familia había pasado. Y ahora, finalmente, la verdad se estaba revelando ante ellos. Y ahora estamos aquí, juntos, dijo Roberto, acariciando el rostro de Marta con ternura. No dejaré que nadie nos separe de nuevo. Marta sonrió, una sonrisa que mezclaba alivio, amor y tristeza por los años perdidos. Tenemos tanto que recuperar. Tanto que reconstruir. Pero ahora que estamos juntos, sé que podemos hacerlo. Lucas, todavía sosteniendo la mano de su madre, asintió con determinación. Vamos a construir nuevos recuerdos, mamá. Vamos a dejar el pasado atrás y centrarnos en lo que está por venir. Fernando dio un paso adelante, acercándose a Marta. Soy Fernando, el hermano gemelo de Roberto. Carmen nos separó al nacer, pero el destino nos ha reunido de nuevo. Y ahora, estamos todos juntos. Marta miró a Fernando, sorprendida por el parecido con Roberto, pero sintiendo inmediatamente el lazo familiar entre ellos. Fernando, es un honor finalmente conocerte. He oído tanto sobre ti, dijo ella, sus palabras cargadas de emoción. Fernando, todavía acostumbrándose a la intensidad de ese momento, respondió con una suave sonrisa. El honor es mío, Marta. Finalmente estamos juntos, como deberíamos haber estado desde el principio. Roberto, Lucas y Fernando ayudaron a Marta a levantarse, sus movimientos eran cautelosos, como si en cualquier momento la realidad pudiera desvanecerse. El alivio por reencontrar a su familia estaba mezclado con el dolor de tantos años de aislamiento, de tantos momentos que perdió. Marta, vamos a sacarte de aquí, dijo Roberto con determinación. Este lugar ya no es tu hogar. Vamos a casa. Marta asintió, sus ojos llenos de lágrimas, mientras permitía que Roberto y Lucas la guiaran fuera de ese asilo que durante tantos años había sido su prisión. Sabía que una nueva jornada estaba comenzando, una jornada de sanación y reconstrucción, pero con su familia a su lado, sentía que era capaz de enfrentar cualquier cosa. Tan pronto como salieron del asilo, Fernando tomó la iniciativa de resolver los trámites burocráticos. También se puso en contacto con las autoridades, denunciando los crímenes de Carmen. La policía fue alertada, y se emitió una orden de arresto. Carmen ahora tendría que pagar por sus actos. Con Marta finalmente en casa, la atmósfera era diferente. La casa, que antes estaba marcada por la tristeza y el silencio, ahora palpitaba con una nueva energía. Era una casa en reconstrucción, una familia que se reencontraba y comenzaba a recorrer el camino hacia la sanación. Marta aún se ajustaba a la realidad de estar de vuelta, pero cada sonrisa que veía en los rostros de Roberto y Lucas, la hacía sentirse más fuerte. Fernando, observando cómo su nueva familia se recompone, sintió que aún faltaba algo. Sabía que el ciclo solo estaría completo cuando su madre, doña Mercedes, se reencontrara con los hijos que fueron brutalmente separados. Entonces, comenzó a planear el reencuentro final. Finalmente, el día llegó. Era una mañana soleada, y Fernando organizó para que doña Mercedes fuera a casa de Roberto, sin saber lo que estaba por venir. Cuando llegó, fue recibida con el cariño habitual, pero notó que había una expectativa en el aire, algo que no lograba definir. Fernando se acercó a su madre, sosteniendo sus manos con una suave sonrisa. «Mamá, tengo una sorpresa para ti», dijo él, conduciéndola a la sala donde Roberto, Marta y Lucas esperaban ansiosos. Cuando Mercedes entró en la sala y vio a Roberto, su corazón casi se detuvo. Llevó las manos a la boca, los ojos se agrandaron de sorpresa y emoción. Roberto, su voz salió en un susurro, incrédula. Roberto, con lágrimas en los ojos, se acercó a su madre. «Mamá, soy yo». Mercedes apenas podía creerlo.
Extendió sus manos temblorosas para tocar el rostro de Roberto, como si necesitara sentir su piel para confirmar que era real. Mi niño, mi querido niño, dijo ella, mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Roberto la abrazó con fuerza, y fue como si todos los años de separación, todo el dolor y las dudas, se disiparan en ese abrazo. Mercedes lloraba en silencio, sintiendo el peso de la injusticia que se cometió contra ellos, pero también la alegría indescriptible de finalmente estar con sus dos hijos. Fernando, al lado de su madre, secaba las lágrimas que se empeñaban en caer, emocionado por la reunión de su familia. Marta, al observar la escena, sintió su corazón calentarse al ver a esa madre, que tanto sufrió, finalmente reunida con sus hijos. Lucas, siempre observador, se acercó a su abuela con una tímida sonrisa. Soy Lucas, su Nick. Oh, dijo él, sintiendo que ese era el momento de presentarse también. Mercedes miró al chico con cariño, atrayéndolo al abrazo. Lucas, mi querido nieto. He esperado tanto por este momento, dijo ella, sintiendo que su familia estaba finalmente completa. El ambiente en la sala estaba cargado de emociones, lágrimas, risas y abrazos. Era un momento que nadie podría borrar, que marcaba el comienzo de una nueva fase. Una fase en la que, a pesar de las cicatrices del pasado, finalmente podrían seguir adelante como una familia. Marta, todavía sosteniendo la mano de Roberto, miró alrededor de la sala y sintió que, incluso con todo lo que perdieron, aún había esperanza. Perdimos mucho tiempo, comenzó ella, su voz suave pero firme. Pero no vamos a dejar que el tiempo perdido nos defina. Tenemos tanto que hacer juntos, tantos recuerdos por crear. Fernando, asintiendo en acuerdo, miró a su madre, a Marta, a Roberto y a Lucas. Lo que importa es que estamos aquí ahora. Y tenemos el tiempo que nos queda para vivir de la mejor manera posible, como una familia. Mercedes, con los ojos brillando de alegría y amor, concluyó, un acto de crueldad casi destruyó nuestras vidas, pero resistimos. Y ahora, vamos a usar esa resiliencia para construir algo nuevo, algo que el tiempo no podrá borrar. Y así, abrazados, todos sintieron que ese era el fin de un largo viaje de dolor y separación, pero también el comienzo de una nueva historia, una historia de amor, unión y superación, donde cada día sería aprovechado al máximo, y cada momento sería valorado como el presente precioso que era. El tiempo perdido no podía recuperarse, pero se tenían el uno al otro, y eso era todo lo que necesitaban para seguir adelante. Compartir y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más historias inspiradoras como esta. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que toca el corazón. Hasta la próxima.